Vamos a pedir a los pequeñitos que vayan a su clase. Hermanos del coro, pasan a sus asientos respectivos. En la semana agradezco a algunos hermanos que me mandaron preguntas y comentarios de la predicación pasada. Lo agradezco mucho porque fue un tema difícil, un poquito apretado por causa del tiempo, dijimos demasiadas cosas, quizá cada una de ellas ameritaría un estudio, pero pues quiero en lo posible concentrarme en hechos y no empezar ya a irme por otros temas así más ampliamente, ¿no? Pero sí quiero aprovechar las preguntas amables, muy útiles, que me mandaron algunos hermanos, solo para reiterar algunas cosas, ¿no? Que queden claras algunas cosas de las que dijimos hace 8 días. Estoy muy consciente que cuando menos 2 afirmaciones no son las tradicionales y que probablemente nos merezca la hoguera de parte de otros cristianos, ¿no? Lo tengo claro. También pienso y que todos debemos estar siempre temerosos y atentos de no empezar a decir otras doctrinas que no están en la Biblia. Es un riesgo, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado, decía Pablo, con temor y temblor, pero al mismo tiempo siempre regresando de manera insistente a preguntarnos si aquello que siempre se ha enseñado, aquello que se ha creído, aquello que se da por sentado, de verdad está claramente en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que hemos estado, déjeme decir, presumiendo, es que para nosotros la Biblia es la suprema regla, la autoridad en cuestiones de la fe y de la doctrina, ¿no? De la vida cristiana, de la liturgia. La Biblia tiene la última palabra. Esos dos temas son el de que yo he insistido que la razón principal por la que Jesús murió por nosotros no es que Dios estaba muy enojado y quería mandar a los pecadores al infierno y entonces se desquitó con su Hijo Jesús, sino que el motivo profundo de la muerte de Cristo es el amor. Así lo maneja San Juan. Y hemos insistido que la muerte en la cruz es el supremo acto de amor. Eso, claro, nos obligará a replantearnos la soteriología, porque seguimos en la misma idea bíblica clara de que solo por Dios tenemos salvación, de que la salvación es por gracia y que solo en Cristo hay salvación. Eso no se discute. Lo que estamos diciendo es si lo que movió a Dios es el deseo de reivindicar su honor, el deseo de aplacar su ira, o fue su amor. Y digo, eso nos va a obligar a replantear también, superando las formas simbólicas y metafóricas que a veces usa la Biblia para expresarlo en términos teológicos, ¿no? ¿A qué me refiero con formas metafóricas? Cuando Jesús dice que Él es un pastor que ha venido a buscar a la oveja perdida, es una parábola, es una figura retórica, ¿no? Entonces hay que entender conceptualmente lo que está detrás de esa ilustración, que es una figura de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, no quiero detenerme más. El otro punto que escandaliza, lo tocamos quizá por primera vez ayer, aunque ya en parte cuando hablamos de las 7 palabras, cuando estudiábamos Lucas. Pero dije con toda claridad que Jesús no fue al infierno, ¿no? Jesús fue al Hades, sí,
sí, en la medida en que Hades también significa la tumba, ¿no? Cuando el Salmo 16 dice, no permitirás que tu santo esté en el Hades, dice el texto hebreo, lo que está diciendo es que David está enfermo y sabe que Dios no va a permitir que muera en esa enfermedad. Pero aplicado a Jesús en el Nuevo Testamento, significa que sí descendió a la muerte, que sí descendió a la tumba, y de ahí el Señor lo resucitó. En ese sentido, Jesús sí estuvo en el Seol o Hades, que es la tumba, el sepulcro. Pero no en el sentido de Seol, Hades, Infernus, como el estado de condenación. Jesús no pudo haber estado en la condenación porque Él murió obedeciendo a su Padre en el supremo acto de amor, en la obediencia absoluta. En el despojamiento de sí mismo, no hay alguna razón por la que Jesús tenga que ir al infierno. El acto amoroso quedaba consumado en la cruz. Quedaba patente que Dios nos amaba tanto que daba su vida por nosotros en el momento en que murió en la cruz y fue sepultado. Por eso el grito victorioso de Jesús en la cruz, todo está consumado. Entonces por eso dijimos, Jesús no fue a la condenación, porque el Salmo 16 lo que está diciendo es que David no morirá de esa enfermedad. Después murió, por supuesto, ¿no? Pero en la cita de Pedro, lo que está significando es que Jesús no se queda en el sepulcro, verdaderamente había estado muerto, pero no se iba a quedar allí. Este mayor alcance del significado de un pasaje no siempre lo alcanzó a ver el escritor original. Esto es lo que en teología se llama el sensus plenior, o sea, el sentido pleno. El sensus plenior que el Espíritu Santo tiene en un mensaje, pero que el que lo escribe a veces no lo termina de ver. Cuando el profeta Isaías dice, la Virgen concebirá un hijo, él está pensando en su esposa, en la profetisa, su esposa, y ese hijo será un signo de que Dios librará a Jerusalén de los asirios. Pero él no sabe que esa palabra plenamente se va a cumplir en Jesús. Cuando el profeta Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo, él está pensando en la historia de la Pascua, del Éxodo, pero no sabe que un día Jesús niño va a huir a Egipto. ¿Me explico? El Espíritu Santo sí lo sabe, porque el Espíritu Santo es el que inspiró. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando la revelación crece y cuando llega el cumplimiento de las cosas. Ahí podemos captar el sensus plenior. Entonces, cuando dice, no dejarás mi persona en la tumba, el Salmo 16, lo que el Nuevo Testamento entiende es no dejarás que el Mesías muerto, sepultado, se quede sepultado, que no permitirás que su cadáver se pudra, sino que resucitará. Eso es lo que significa, no que Jesús se fue al infierno, ¿no? Ahora, ¿para qué tenía que ir al infierno? Decíamos, algunos opinan que para rescatar a los santos del Antiguo Testamento. Decíamos no, porque Hebreos capítulo 11 nos dice que todas las personas que vivieron antes de Cristo, y nos da una larga lista de testigos, ¿se acuerda? La nube de testigos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, José, ¿no? Dice Hebreos 11, se salvaron por la fe, por la fe. Y por la fe están delante de Dios. ¿No fue Enoc y Elías delante de Dios? ¿O Enoc y Elías se fueron al Hades? Se fueron delante de Dios y vivieron antes de Cristo, ¿no? ¿Y por qué se le llama seno de Abraham si es el lugar de los creyentes, dijimos? Y Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no de muertos, sino de vivos. Entonces, no vayamos a pensar que antes de Cristo la gente se salvaba por la ley. Es una creencia muy común de una corriente que se llama dispensacionalismo,
Dicen, en la dispensación de la ley la gente se salvaba por la ley, y en la dispensación de la gracia, de Cristo para acá, la gente se salva por la gracia. Nadie se puede salvar por la ley, ni hoy ni nunca. ¿Quién, los seres humanos, consideremos a Adán como esa figura simbólica que representa el origen de la humanidad, desde Adán hasta el final de la historia? ¿Quién pudo vivir sin pecado? ¿Quién, llegando a la edad de la conciencia y de la decisión, pudo no pecar? Nadie. Entonces, ¿quién se va a salvar por la ley? Pues nadie, puesto que si pequé, la ley me condena, y si pequé, no tengo el poder de cumplir la ley, ni lo tendré, nunca. Entonces, por la ley no se salva ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni nadie. La salvación ha sido siempre por gracia. Dios nos creó por gracia, nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio la promesa desde los primeros tiempos por gracia. Creer en esa promesa es la salvación. ¿No lo recuerda Pablo en Romanos 4, cuando dice que Abraham se salvó por la fe y no por la circuncisión? Dice, citando a Génesis, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Dios y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, ¿quién se salvó por la ley? Nadie. Entonces no podemos decir que Jesús fue al Hades a sacar a los que se habían salvado por la ley. No, eso no hay tal. Yo dije que el diablo no tiene ninguna llaves. Y eso es cierto, en ningún lado dice que el diablo tenga algunas llaves. Sí se mencionan llaves en la Biblia, por supuesto, pero también son símbolos. Si no fueran símbolos, tendríamos que pensar que en el cielo o en el infierno hay puertas de verdad, hay chapas de verdad, no sé de qué marca, pero hay chapas, y que hay cerrajerías, y que hay que hacer llaves, y que San Pedro anda con su llavero aquí, ¿no? Son símbolos, ¿de acuerdo? Símbolos. ¿Símbolos de qué? ¿Qué significa que alguien tenga las llaves? Cuando un visitante distinguido viene a la Ciudad de México, le dan las llaves de la ciudad. Pero si ya ni tenemos puertas ni murallas en la ciudad, las llaves significan la autoridad, ¿sí? Cuando Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿qué quiere decir? Que Él tiene la autoridad para sacar de la fosa, de la muerte, a los muertos. Que Él tiene poder para que los condenados al Hades, que estamos vivos, ya no estemos condenados al Hades, sino que seamos perdonados y no tengamos que sufrir esa condenación, ¿no? Jesús tiene las llaves, ¿sí? A Pedro se le dieron unas llaves también, ¿se acuerda? Que era la autoridad para dar inicio a la etapa de la iglesia. Y por eso Él dio la primera predicación de la historia cristiana. Él bautizó, o bueno, todos bautizaron, pero debido a su predicación, 3,000 convertidos aquel día. Pedro fue el primero que predicó a los gentiles y que impartió, o Dios lo usó para que recibieran el Espíritu Santo los gentiles. Pedro tuvo que ir a Samaria para confirmar que también los samaritanos podían ser salvos. Ese es Pedro. Y ahí terminaron las llaves de Pedro. Ahí se acabaron las llaves de Pedro. Pedro ya no tiene ninguna llaves, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente se le representa con las estatuas de unas llaves y un gallo, y dicen, esa es una estatua de San Pedro muy antigua. ¿Saben? No es San Pedro, es el dios Janos, y las llaves son del principio del año, es el dios Janos o Januari o enero, ¿sí? Y el gallo y las llaves representan el inicio del año, pero no es Pedro. Además, no tendríamos por qué hacernos imágenes de Pedro, ni mucho menos besarle los pies a la estatua de Pedro, ¿no? Entonces no se imaginen como en los dibujitos y los chistes que alguien llega al cielo y que ahí está San Pedro en la portería con las llaves y dice si tú entras o no entras. Eso no está en la Biblia. El único que tiene la autoridad para dar vida eterna es Jesús. Él tiene las llaves para sacar del Hades. Él tiene las llaves para sacar de la tumba, ¿sí? Ahora, no para sacar del Hades a los que ya se murieron.
Nosotros hemos sido liberados del Hades. Usted y yo hemos sido liberados del Hades, porque cuando muramos ya no estaremos condenados. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya no estaremos condenados. Entonces ya fuimos librados del Hades. Pero el que se murió sin creer, ya no puede salir del Hades. Acuérdense de Lucas 16 y aquel rico que le dice: Padre Abraham, deja que Lázaro venga a darme un poco de agua. Y Abraham dice: no se puede pasar de la condenación a la salvación, ni de la salvación a la condenación. Bueno, deja que Lázaro vaya a la tierra y le predique a mis hermanos. Bueno, tampoco se puede ir a predicar. Los muertos no van a venir a predicar. Y sí lo aclaro porque hay iglesias, y no voy a decir el nombre, pero hay, que están enseñando que sus familiares se les han aparecido y que les han traído revelaciones. No es la tarea de los que ya murieron. Además, cuando el rico dice: permite que Lázaro vaya, está pensando en términos judíos en la resurrección. No está pensando en que un espíritu desencarnado, al estilo espiritista, se les va a aparecer allá a alguno de ellos, ¿no? No está hablando de eso. Las ideas espiritistas no son parte del judaísmo de esa época. Sí, la idea de resurrección, porque el otro tema era que yo les estaba insistiendo que en el Antiguo Testamento no hay pasajes claros sobre la resurrección. Los pasajes más antiguos, de los libros históricos, por ejemplo, y del Pentateuco, no hablan de la resurrección. Algunos pasajes tardíos, sí, básicamente dos: Ezequiel, la visión de los huesos secos, e Isaías 29, también una especie de resurgimiento del pueblo que está en la tierra. Pero las ideas del siglo V antes de Cristo, de Ezequiel y de Isaías, o el trito Isaías, son todavía visiones de una resurrección como pueblo, no de la resurrección individual. La idea de resurrección individual empieza después del siglo III antes de Cristo, en la literatura que se llama del género apocalíptico. Por eso, en el libro de Daniel, del segundo siglo antes de Cristo, encontramos ya el único pasaje que podría aplicarse de manera más clara a una resurrección individual. Sin embargo, no todo el judaísmo acepta esa doctrina en esa época todavía, no todos lo aceptan, y ya les hablé del ejemplo de los saduceos, que no aceptan la resurrección. Otros grupos sí, los fariseos, los esenios y los cristianos son tres grupos judíos que tienen en común el aceptar y el esperar una resurrección del cuerpo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las aclaraciones que, de lo que me comentaron varios hermanos en la semana. Pero vamos a continuar. Por lo pronto, estamos en Hechos, capítulo 2, versos 33 al 36. Voy a comenzar leyendo en griego ese verso 33. Ahí lo vamos a tener en la pantalla. Vamos a esperar tantito que esté en la pantalla. Distancia. Dice el verso: Tidexia untutheu upthosis tin eta evangelian tu neumatos tu agiu labon para tu patros exegin tuto oimis blepete que acuete. ¿Qué quiere decir? Tidexia pues a la diestra, tutheu de Dios, ipsocis exaltado, tinte evangelian, la promesa, tu neumatos tuayu, del Espíritu Santo, labón, recibió,
para de parte tu patros del Padre, exesin y derramó tuto oimis, esto que ustedes, blepete que acuete, ven y escuchan. Ahora lo leemos ya en nuestra versión de Casiodoro y nos seguimos hasta el 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, entonces dice nuestro verso 33, exaltado hay que contrastarlo con que Jesús se humilló. Tenga en cuenta aquellas palabras de Jesús cuando dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Si se fija, la primera frase es voz activa, el que se exalta, o voz activa reflexiva, cuasi refleja, profesora Areli, que es, y la otra es pasiva, será humillado. El que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. Es decir, hay algo que nosotros hacemos y en consecuencia hay algo que nosotros recibimos. Satanás se exaltó y fue humillado. Los hombres queremos divinizarnos, nos exaltamos. Pensamos que Dios no existe, que nosotros somos un logro de nuestras fuerzas intrínsecas de evolución y que por tanto nosotros podemos cambiarnos como queramos, que podemos hacernos intervenciones del cuerpo y cambiarnos el sexo, ¿no? Esa es una manera de divinizarnos, de no aceptarnos como Dios nos hizo y pensar que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. El hombre se ha exaltado, el diablo se ha exaltado. ¿Cuál es el resultado? El diablo y el hombre ha sido humillado. En Jesús está el movimiento contrario. Jesús desde la gloria infinita se humilla hasta la muerte y muerte de cruz y ahora el Padre le exalta. Entonces cuando Pedro dice ahora exaltado, se está refiriendo a ese movimiento contrario a la humillación. El Jesús nacido en el establo, el Jesús que camina entre la gente como un hombre ordinario, el Jesús que es flagelado y escupido, el Jesús asesinado y sepultado, es el Jesús que se ha humillado. Recuerden que por eso es un acto de amor, porque a Jesús no le pasó eso porque no pudo evitarlo, le pasó porque aceptó que le pasara, porque asumió que así lo aceptaría, se humilló. Y por tanto ahora no corresponde a Jesús exaltarse. Fíjese bien, no corresponde a Jesús exaltarse. Jesús siempre fue Dios, aunque haya escondido su divinidad, aunque la haya limitado a esa humanidad humillada, siempre fue Dios, pero como precisamente limitó su gloria, no correspondía a él exaltarse. Hay quien para sostener la divinidad de Jesús dice, si Jesús no fuera Dios, ¿cómo podía llevar todos los pecados y cómo podía resucitarse y triunfar sobre la muerte? Jesús no lo hizo por sí mismo. Que era Dios, queda claro. Pero que Él esperó que su Padre lo exaltara. Noten, Él fue exaltado, no se exaltó. Él se humilló, pero fue exaltado. El Padre exalta a Jesús. Y por eso la invitación de Jesús y la invitación de Pablo en Filipenses, que nosotros también nos humillemos, para que un día Dios nos exalte. La gente vive peleando su lugar y queriendo demostrar lo que es.
nosotros podemos humillarnos, espero, sin problema, y que Dios sea el que nos exalte. Exaltado, pues, significa que es el Padre el que lo levantó con su poder. Ya hemos dicho que esta es una acción que envuelve a la Trinidad. El Hijo está muerto. El Padre envía al Espíritu Santo a vivificar el cuerpo de Jesús. Acuérdense de esa frase que está en Primera de Pedro, que también fue un pasaje que nos quedamos así medios todavía. Si eso no es, ¿verdad? De que predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Vivificado en el Espíritu quiere decir resucitado. ¿Sí? Así lo dice 1 Corintios 15. Este cuerpo, así como es ahora carne y sangre corruptible, no puede heredar un reino eterno de Dios. Necesita ser vivificado en el Espíritu, o sea, un cuerpo inmortal. De tal manera que Pablo acepta una especie de contradicción para definirlo y le llama cuerpo espiritual, ¿no? Cuerpo espiritual es un cuerpo antes mortal, ahora resucitado, inmortalizado. Eso es vivificado en el Espíritu. Entonces, el Padre, a través del Espíritu Santo, vivifica a Cristo. Por eso Romanos 8 dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús, el Padre, vivificará por su Espíritu Santo a nosotros. Ahí está la Trinidad, ¿no? Los que hemos muerto en Cristo. El Hijo muerto, el Padre dando la orden de la vida para el Hijo y el Espíritu Santo haciendo eficaz el mandato del Padre. Ahí está la Trinidad, ¿sí? Jesús es exaltado por el Padre en dos momentos, también es algo que ya comentamos desde el capítulo 1 de Hechos. El primer momento de la exaltación es salir de la tumba, recibir su cuerpo transformado. Con la palabra transformado quiero a la vez afirmar dos cosas, ¿no? Dos cosas aparentemente contrarias, pero como una dialéctica. Es el mismo cuerpo que nació de María. El cuerpo que resucitó de Jesús es el mismo que se gestó en el vientre de María, ¿no? Cuando preguntamos si vamos a resucitar con el mismo cuerpo y alguien dice que no, eso implicaría que el Espíritu Santo engendró el cuerpo de Jesús de María y el que resucitó fue otro que no engendró el Espíritu Santo. ¿Ven el absurdo? El cuerpo de Jesús que resucitó tiene que ser el que el Espíritu Santo engendró en María, el mismo que murió en la cruz. Así que ¿cuál cuerpo va a resucitar de nosotros? Este mismo. Pero ¿dónde está la otra parte? La otra parte es que este cuerpo, que es este mismo mío, cuando resucite, ya no va a tener llantitas, ya va a estar bien fuertote y bien jovenaz, ¿verdad? Y ya no se va a morir, y ya no se va a enfermar. Esa es la gran diferencia, ¿sí? El Padre exalta a Jesús en la resurrección y luego en la ascensión. Es decir, Jesús vuelve a esa gloria infinita, ya no va a limitar, ya no va a esconder su gloria. Él vuelve a la dimensión de su omnipotencia y de su gloria infinita. Creo que vale la pena, para siempre tenerlo claro, recordar la oración de Jesús en Juan 17. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? La misma, pero después de su sacrificio. Esos son los dos momentos de la ascensión de Jesús. Ahora bien, Pedro va a citar en el verso 25, no es cierto, ¿en cuál estoy? En el 34, David no subió a los cielos, pero David dice, y en ese momento Pedro cita el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, y en algún manuscrito
debe decir, dijo Jehová a Jehová. Interesante, dijo Jehová a Jehová: siéntate a mi diestra. Y no es el único caso, también en Zacarías, Jehová dijo a Satán: Jehová te reprenda. ¿Sí ven? Pasajes en donde parece que hay dos Jehová. ¿Sí? Claro, en el fondo es uno. En la esencia ontológica, lo aclaro, es uno. No vayan a decir que yo dije, que no dije. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro está citando el Salmo 110. Y lo que yo aquí quiero subrayar es que cuando Pedro se levantó a dar este sermón, Pedro no tenía una Biblia en la mano, ¿no? O sea, Pedro no dijo: miren, aquí está el Salmo 110. Pedro no tenía una Biblia en la mano. ¿Por qué? Eso lo sabemos porque gracias a las clases del museo son temas que usted domina, ¿no? Porque entonces la Biblia no era un libro entre dos tapas. Cada libro de la Biblia era un rollo separado. Entonces no andaba la gente cargando hasta ese entonces 24 rollos de 12 metros de largo, ¿no? Imagínense el sábado, ya me voy a la sinagoga, 24 rollos. No, eso no era así. Ni Jesús se fue al desierto con sus 24 rollos. Pero además esos rollos eran muy caros. Para este tiempo ya eran pergaminos, piel de animal. Así que la piel ya tratada, suavizada para escribir. Y además los parámetros de escritura de la palabra de Dios solo la manejaban los escribas. El tipo de tinta, las formas de las letras. Tener un rollo era carísimo. Así que la gente no tenía Biblia en su casa, ni llevaba Biblia a la iglesia, y solo las personas que tuvieran mucho dinero podían tener un rollo, si acaso, ¿no? Las sinagogas importantes, las de ciudades grandes, podían tener los 24 rollos. Las sinagogas pobres no, tenían uno que otro. Hay un tesorero, el secretario de Hacienda del reino de Etiopía, lleva su libro de Isaías, sí, pero es el secretario de Hacienda, ¿verdad? Hechos 8, ¿no? Entonces, la gente no tiene su Biblia. Entonces, ¿de dónde está predicando Pedro? ¿De dónde está predicando Pedro? De la cabeza, de lo que tiene en la memoria, ¿sí? ¿Dónde debemos de tener la Biblia? En la memoria. Miren, si alguien quema las Biblias, si se decide confiscar las Biblias y quemar las Biblias, ¿dónde van a quedar las Biblias? Cuando dice el texto, mi palabra permanece para siempre, y alguien quema mi libro, como libro no permaneció para siempre. ¿Dónde tendría que permanecer para siempre? En nosotros. Cuando estamos al cuidado de una Biblia antigua, yo digo, bueno, ¿y si las polillas se comen esta Biblia? Si hay un incendio y se queman las Biblias de la colección, si nos confiscan las Biblias, y es que en la historia de la Biblia, Dios ha permitido, yo no me explico por qué lo ha permitido, pero así lo ha permitido, que muchas Biblias sean destruidas. En República Dominicana se quemaron 300 Biblias del Oso, recién llegaron en el siglo XVI, ¿no? La mayoría de la edición de la Políglota Complutense se hundió en el mar, etc. Muchos manuscritos hebreos y griegos fueron quemados y destruidos por los césares.
Otras Biblias en la España medieval fueron quemadas, manuscritos hebreos, manuscritos cristianos, traducciones. Uno tendería a decir, no, si es la Biblia, Dios me la va a cuidar. Él va a cuidar que no les pase nada. Es muy triste ver a los judíos perseguidos por el régimen nazi, tratando de salvar sus rollos, y muchos de ellos no se salvaron, se quemaron, ¿no? Junto con el asesinato de sus poseedores. Entonces, no hay manera de que la Biblia en su soporte material permanezca. No hay manera. ¿En dónde ha de permanecer la palabra de Dios? Solo en nosotros, solo en nosotros. Cuando hermanos del bloque socialista vivían allá tras la cortina de hierro, sin Biblias, las iglesias se reunían en secreto. ¿Y ustedes creen que todos llevaban su Biblia? Nadie llevaba Biblia. ¿Saben cómo lograron mantener la Biblia? Cada quien estaba comisionado de saber de memoria una porción de la Biblia. Así que Juan capítulo 5, se paraba un hermano, el cargado de saberse Juan capítulo 5, ¿no? Salmo 52, por allá alguien se tenía que saber el Salmo 52, ¿no? Entonces, así, la palabra de Dios permanece para siempre, pero ¿en dónde? Cuando se hace parte de nosotros. Si no es parte de nosotros, no se hace permanente y a nosotros no nos bendice, porque si no es parte de nosotros, es como si la Biblia no existiera. ¿Vemos? Digo, esto estaba yo pensando cuando imaginaba a Pedro, que está citando de memoria todos los pasajes que dijo de Joel y los otros de los otros salmos que ya leímos, y está citando de memoria. Muy bien, dice que Jesús recibe el Espíritu Santo, ¿no? Aquí tenemos el verso en el 33 que ya leímos, que Él recibe el Espíritu Santo y ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí tenemos una especie también de figura retórica, una sinécdoque. Lo que está diciendo no solo que Él derramó lo que han visto, el fuego, o lo que han oído, las lenguas. Lo más importante es que Él derramó a la persona del Espíritu Santo. Veamos otra vez la acción trinitaria. El Hijo exaltado ha recibido del Padre la autoridad para enviar al Espíritu Santo. Entonces, en un sentido así muy preciso, quien envió al Espíritu Santo no fue el Padre. El Padre se lo da al Hijo y el Hijo lo envía a su iglesia. ¿Sí lo vemos? No lo ve. A ver, otra vez el 33. A ver, ahí en la pantalla lo podemos tener, creo. Miren, así exaltado por la diestra de Dios, aquí estamos, Dios aquí refiriéndose al Padre, y Jesús exaltado recibe del Padre la promesa del Espíritu. ¿Quién recibe la promesa? Jesús. ¿Y quién derrama esa promesa? Jesús exaltado. Ahí está la Trinidad. Por eso el credo, en la versión latina de la Iglesia de Occidente, dice: creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Ahora, esta frase, que el Espíritu procede del Hijo, fue añadida al credo, quizá en el siglo VI, y en el credo de la Iglesia griega, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. O sea, hay una diferencia, ¿no? El credo latino dice: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. El credo griego dice: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre.
esa diferencia en el credo llevó a la separación definitiva de las dos iglesias en el siglo X, la iglesia católico romana y la iglesia ortodoxa griega. Fíjense por qué, sí, se separaron por muchas cosas, pero la gota que derramó el vaso es esta doctrina que se llama del filioque, o sea, y del Hijo, de la frase y del Hijo. Cuando alguien dice, es que fulanito se va a condenar porque no entiende la Trinidad, bueno, pues yo tampoco la entiendo. Si usted me dice que la entiende, mis respetos, y me voy a ir a tomar clase con usted, ¿verdad? Por lo pronto tenemos estas dos interpretaciones. Para el credo latino, el Espíritu procede del Padre y del Hijo, y para la iglesia griega, el Espíritu procede del Padre. Bueno, ¿y quién tiene la razón? Me parece que los dos, dependiendo de qué estamos hablando. En sentido eterno, el Espíritu procede del Padre. En sentido de la encarnación, el Hijo procede del Espíritu, porque el Espíritu engendró a Jesús en María. Y en el sentido de la bendición para la iglesia, el Espíritu procede del Padre y del Hijo, porque aquí lo estamos leyendo. El Padre le da el Espíritu al Hijo y el Hijo le da el Espíritu a la iglesia, ¿no? Bueno, no sé si a veces me meto en demasiados problemas, pero ahí se los dejo de tarea. Vuelvo al verso 34, donde dice, dijo el Señor a mi Señor. De acuerdo con Pedro, el Salmo 110 se atribuye a David. Y entonces cuando el judaísmo leía este salmo, entendía, el Señor, el primer Señor es Dios, el segundo Señor es el Rey. Dijo el Señor al Rey, siéntate a mi diestra. Y entonces el apóstol Pedro dice, eso no lo puede haber dicho David de sí mismo, porque David no está sentado a la diestra de Dios. David está en el sepulcro. ¿No dice? Tenemos el sepulcro de David hasta hoy. Hasta hoy cuando Pedro estaba hablando. Hoy no lo creo. Y aún en tiempos de Pedro, a lo mejor ese sepulcro que era de David, ni era el de David. Porque así son los lugares santos y las reliquias, ¿no? Dicen que aquí está la cueva de la Natividad, y que acá está la tumba de Jesús, abierta, pues vacía. Nadie sabe dónde estaba. Nada más que por negocio hay que decir es aquí, para que vayan los visitantes y dejen su dinerito, ¿sí? Así que cuando usted vaya por allá, y no le veo mucho caso que vaya por allá, menos vaya a decir, yo estuve en la tumba de Jesús, yo estuve en el huerto de los olivos, yo estuve en el Sinaí. Mejor diga, Jesús está conmigo aquí, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿sí? Lo demás no tiene importancia. Bueno, entonces dice Pedro, en David no se cumple la palabra de que hay un rey, un señor, que está a la diestra del Señor Todopoderoso. No se cumple en David. Entonces, ¿en quién se cumple esa palabra? Se tiene que cumplir en el Mesías, porque si el Mesías estaba muerto y Dios lo levantó de los muertos, no solo lo levantó de los muertos, sino le entregó todo el poder. Y Dios está haciendo que la exaltación de Jesús sea completa. ¿Qué quiero decir con ello? Aunque Jesús ya está en la dimensión del cielo, aunque Jesús ya no tiene relación con el pecado, todavía el reino de Jesús es un rey, ¿no? Lo dice el letrero de la cruz. Todavía el reino de Jesús no ha sometido a todos los seres humanos o a todas las fuerzas espirituales. Todavía no. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién va a someter finalmente a todos los seres humanos y fuerzas o entes espirituales al señorío de Jesús?
el Padre, ¿sí? Cuidado porque hay una frase y afirmaciones de hermanos que andan diciendo, es que yo estoy estableciendo el reino de Dios. Ah, caray. ¿No? ¿Han oído eso? Estamos estableciendo el reino. Nosotros no establecemos el reino. Nosotros nos sometemos al Rey Jesús. Punto. Quien establece el reino es el Padre. Quien pone por escabel, tapete, alfombra, cojín para descansar los pies a los enemigos, los pies de Jesús, es el Padre. Y el Padre es todopoderoso, podría hacerlo ipso facto. Entonces, ¿por qué se ha tardado tanto? Ya lleva 2000 años Dios, ¿no? ¿Será que Dios necesita que le echemos la mano? Esa es la doctrina de guerra espiritual, ¿eh? Vamos a pelear con Dios, vamos a atar demonios, vamos a reprenderlos para que el reino de Dios se establezca. Dios necesita que usted le ayude. Usted y yo tenemos una misión, compartir el evangelio del reino, pero quien establece el reino es Dios. Y el tema central, la esencia del reino, es el Rey, es Cristo. Entonces cuando dice, siéntate a mi diestra, recuerde que la diestra significa autoridad, poder. El Hijo de Dios, resucitado y ascendido, tiene toda la autoridad y el poder y la representación de su Padre. Por eso Apocalipsis nos presenta visiones y alabanzas donde se dice, el honor, la gloria, el poder, la riqueza sean al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero yo leí Isaías 45, donde dice, yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, ¿cómo el que está sentado en el trono y al Cordero? Entonces tiene que ser esencialmente el Dios único, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu son esencialmente el Dios único. Esto que el Hijo está sentado a la diestra del Padre tiene una aplicación muy importante para nosotros. No solamente el triunfo final al final de la historia, una aplicación para nosotros hoy. Que el problema más terrible que nos aqueje no es más poderoso. El problema más terrible que nos aqueje no es más poderoso que Jesús exaltado. No es mayor que la autoridad que el Hijo ha recibido de su Padre. Entonces, cuidado con el desánimo, la desesperanza. Hay problemas verdaderamente graves. En la semana a veces nos enteramos de alguna petición de oración y realmente nos pesa, nos agobia y decimos, verdaderamente el hermano, la hermana están sufriendo algo terrible, terrible, ¿no? A veces enfermedad larga, crónica, grave. Y otros tipos de problemas muy profundos. Tenemos que saber que Jesús, al estar en el trono a la diestra de su Padre, está por encima de todo poder, potestad, autoridad. Eso quiere decir por encima de todo problema, de toda ideología, de todo poder político, de toda persecución. Por encima de todo está Jesús, ¿no? ¿Cómo entender esto? Primero, no entenderlo como si pasara porque Dios quiere que pase y yo tengo que tomar una actitud pasiva.
cuando algunos hermanos dicen, es que Dios está en control. Ya les he dicho que está en control es un mal castellano. En todo caso se diría Dios tiene el control. No se dice Dios está en control. Dios tiene el control. Pero eso no implica que no hay permisión para que el hombre peque y haga cosas malas. Aunque Dios tenga el control, Él permite que me persigan, o Él permite que mi cuerpo mortal se siga enfermando. Decir que Dios tiene el control no quiere decir, pues ya ni ores ni te preocupes por ayudar a los hermanos. Dios está con ellos, Él sabe lo que está pasando. ¿Verdad que eso es muy común? Hermanos, nuestros hermanos de Oaxaca fueron expulsados de su pueblo. Dios está en control. O sea, no me importa. ¿No? Tradúzcase, no me importa. No, mejor entendamos que la autoridad que tiene Jesús, a final de cuentas, no es para que nos quite las pruebas, sino que después de la prueba y a pesar de la prueba, somos más que victoriosos. Eso quiere decir. Quiere decir que nada nos puede arrebatar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Eso sí quiere decir. Pero no quiere decir que no voy a tener pruebas, o que va a pasar lo que tenga que pasar, o que no tengo que preocuparme por los hermanos, porque Dios sabe por qué lo permite y hasta dónde lo permite. Eso es irresponsabilidad. Yo debo saber lo que me toca y soportar la prueba, y a pesar de la prueba tener la fe, la determinación de saber que Dios está conmigo. Bien, entonces, si Dios exaltó a Jesús, también humillará a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Los enemigos de Jesús no necesariamente son nuestros enemigos. Cuando alguien nos ha hecho mal, cuando alguien se burla del Evangelio o cuando alguien nos persigue y leemos que Dios aplastará a sus enemigos, decimos, a esos los va a aplastar. El deseo de Dios no es aplastar a los seres humanos, por eso Jesús vino al mundo. Sí, hay personas, hay seres humanos que se han constituido enemigos de Dios, pero Dios por el momento no es enemigo de nadie. Dios está en paz con nosotros. Dios es ese Padre que está esperando que volvamos, ¿no? Pero sí hay enemigos de Dios que son también los enemigos del hombre. Por ejemplo, el pecado. Cuando llegue la plenitud del reino, el pecado no existirá más. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús ya ascendió, pero ¿hay pecado? Todavía hay pecado, ¿no? Todavía hay muerte, todavía hay maldad, todavía hay injusticia. Entonces, acuérdense que Lucas, el autor, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, siempre está combinando la acción del Espíritu Santo con la dimensión escatológica. Aquí hay un mensaje de salvación, pero también de escatología, ¿o no? ¿Por qué de escatología? Porque ya comenzó la resurrección con Cristo, un cuerpo inmortal. Porque el Espíritu Santo ya está en el mundo y ya entró en la historia. Porque el proceso que en la historia continúa entre el conflicto del pueblo de Dios y las fuerzas del mal será resuelto y esos enemigos serán puestos para que sean aplastados por Jesucristo. Ese es un mensaje escatológico. Y entre esos enemigos está el diablo. El diablo no es ningún ser simpático. El diablo tiene disfraces, ¿no? Le encantan los disfraces. No es un ser simpático, uno de sus disfraces es ese, creer que la gente crea, que es un señor rojo de cuernitos, así muy chistosito, ¿no? Simpático, diablo es mi cuate, ¿no? O ahora que la gente celebra el Día de Muertos y revuelve temas del diablo y de la brujería y todo eso, ¿no?
El día de mañana voy a tener una plática con las maestras de niños sobre cómo vamos a explicar a los pequeños esos días de los muertos. No de la manera legalista, espantada, de no vistan a sus niños de vampiros porque se les va a meter un demonio. No se le va a meter ningún demonio. Que su niño no salga a pedir calaverita porque se lo van a secuestrar para sacrificarlo en una misa negra. No, nada de eso. O sea, hay otras razones más coherentes, pero sobre todo que hemos de tomar esas oportunidades para anunciar el Evangelio, ¿no? Bueno, voy a hacer extensiva la invitación. Mañana vamos a tener esa plática. Si quieren saber los puntos que vamos a tratar acerca de la muerte, acerca de cómo enfrentar estas ideas del mundo. Pero entonces el diablo es verdaderamente alguien muy peligroso porque odia al ser humano. Y todo aquello que él consiga del ser humano, destruye al ser humano. Entonces, realmente tendríamos que estar alerta. La Biblia sí nos invita a reconocer que el diablo es como un león rugiente y que tenemos que armarnos del escudo de la fe, ¿no? No es un juego. No es algo que, el orgullo nos haga decir, a mí el diablo ya no me hace ni cosquillas, ¿no? Es alguien muy sutil. Cuando menos nos damos cuenta, el diablo ya nos está poniendo pensamientos. De un extremo a otro, ¿no? De un extremo a otro, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un tiempo el diablo sugirió a la gente y a la iglesia, el sexo es pecaminoso. Eso era malo pensar así. Después le sugirió la postura contraria. El sexo no tiene nada de malo, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, con quien quieras, ¿no? Los dos son engaños del diablo, porque en las dos posturas se desconoce la seriedad de una fuerza santa creada por Dios, que es el sexo, ¿no? Entonces, cuidado con el diablo. El Señor está poniendo al diablo totalmente abajo de sus pies. Él ya está vencido en la cruz. Nosotros tenemos autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Y en manera simbólica, Apocalipsis 20 dice que está atado en relación con la iglesia. Pero si nosotros no reconocemos, por un lado, su peligrosidad y por otro, nuestra autoridad, entonces podemos sufrir sus consecuencias destructivas como si no hubiera sido vencido. Pero va a llegar un momento en que no se le permita ya actuar. Y él lo sabe, por eso dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, el diablo está dando sus últimas patadas de ahogado a ver a quién se lleva, ¿no? Le queda poco tiempo y a ver a cuántos cristianos me puedo jalar. ¿Sí? Bien, después dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Uno diría, ¿cómo está eso si para mí Jesús ya es el Cristo, ya es el Señor? Porque dice que Dios le ha hecho. ¿Se fija la expresión? ¿Jesús es el Señor o el Padre le ha hecho Señor? ¿Jesús ya era el Cristo o el Padre le ha hecho el Cristo? ¿Por qué Pedro lo expresa así? Otra vez, por eso es muy importante que partamos de la kenosis, es decir, el anonadamiento de Jesús, la humillación que Jesús aceptó para sí mismo. Jesús, como un hombre ordinario,
no puede ser apreciado por la gente como lo que en el fondo es. Si usted hubiese sido un contemporáneo de Jesús, hubiera encontrado un judío como cualquier otro, un artesano, probablemente un carpintero, y nada más. Usted no hubiera visto en él a una persona con facultades extraordinarias, con ropa lujosa o con estudios en alguna de las escuelas rabínicas reconocidas, ¿no? Nada, usted hubiera visto un hombre del pueblo, nada más. Pero, ¿cómo es que Dios, cómo es que el Padre le constituye Señor y Cristo? El título Señor en griego es Kyrios y significa el soberano, el rey, el dueño. El Padre constituye a Jesús en el dueño y el rey. Sí, lo es, en esencia lo es, y siempre lo ha sido en tanto que es el Hijo de Dios, pero frente al mundo y en la historia y para la etapa última del reino, ¿cómo es que el Padre le constituye? Si consideramos la humillación, Jesús no es más que un rey prometido, ¿no? Pero en el momento en que el Padre lo resucita, Jesús asciende y entonces es efectivamente ya el rey. ¿En qué momento Jesús entra en el sentido total de la definición de la palabra Kyrios, de la palabra Señor? En el momento en que Él está sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús al que ustedes crucificaron, ustedes no lo podían ver como el soberano. Ustedes no podían verlo como el que establece el reino de Dios. Pero como el Padre lo resucita y se lo lleva a la dimensión eterna de su gloria, le está constituyendo ya en plenitud el rey. Y por eso está sometiendo a él todas las cosas. El Padre le está constituyendo también en el Cristo. Claro, hay un momento en que Jesús ha comenzado a ser el Cristo. ¿En qué momento Jesús comenzó a ser el Cristo? Sí, hay que recordar que Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías, ¿no? Mesías en hebreo, griego en griego Cristo y en español ungido. Reitero, Mesías en hebreo, Cristo en griego, en español el ungido. Ungido, o sea, recordando cuando se vertía el aceite sobre un profeta como reconocimiento de que tenía el Espíritu Santo. ¿En qué momento fue patente, Dios hizo claro y daba el Espíritu Santo al hombre llamado Jesús? En el bautismo en el Jordán. Jesús es bautizado en agua y al salir del agua el Padre unge a Jesús. Y por eso, a partir de allí, Jesús es el Cristo. ¿De acuerdo? A partir del bautismo en el Jordán, Jesús es el Cristo. Separemos el nombre propio, Jesús, y el oficio o título, Cristo. Porque cuando las personas dicen Jesucristo, piensan que se llamaba Jesucristo. No se llama Jesucristo, se llamaba Jesús y es el Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de que el Espíritu Santo desciende sobre él en el Jordán, comienza a ser el Cristo, el ungido. Y por eso ya sabemos que antes del bautismo en agua, Jesús no sanó ningún enfermo, no echó fuera demonios y no predicó. Es después de que es ungido por el Espíritu cuando ya encontramos sus milagros.
sanidades, liberaciones, y cuando ya lo vemos predicando. Solo después de que es el ungido. Por eso siempre hay que recordar que Jesús hizo todo lo que haya hecho en esta tierra como hombre. Jesús no decía, a ver, aquí hay un leproso, yo soy Dios, pues ya no estás leproso. Eso no es así. Esa es una especie de semidios. Jesús es verdadero hombre y está limitado a lo humano. Para ser verdadero hombre, tiene que estar limitado a lo humano. Entonces, ¿cómo sanó a un leproso? Por el Espíritu Santo. No por su poder. En ese momento su poder está limitado a lo humano. Él sanó por el Espíritu Santo, como lo dirá Pedro en otra de sus sermones, ¿no? Y anduvo haciendo bienes por el Espíritu Santo y liberando a todos los oprimidos del diablo. Por el Espíritu Santo, porque por eso es el Cristo. Si Jesús hizo todo por su propio poder, entonces ¿cómo es el Cristo? Es el ungido, porque recibió el Espíritu, y como dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí para abrir las puertas a los presos, libertar a los oprimidos, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús es el Cristo desde el Jordán, pero no puede ser claramente reconocido como Cristo porque no tiene un gobierno que se imponga a los enemigos del pueblo de Dios. El judaísmo de su tiempo esperaba un Mesías que conquistara las naciones y que hiciera de Jerusalén el centro del mundo y todas las naciones tributarias trajeran sus tesoros a Jerusalén y los judíos fueran los gobernantes del mundo y este Mesías para siempre reinara. Pero este Mesías no los liberó de los romanos, este Mesías no les entregó riquezas ni el dominio de las naciones, y para colmo a este Mesías lo mataron. Entonces fue el Cristo desde el Jordán, pero no era patente que él era el ungido hasta que Dios, el Padre, lo resucita y dice, claro que es el ungido, y claro que es el descendiente de David que se sentará en un trono eterno, y la única posibilidad de sentarse en un trono eterno es tener un cuerpo inmortal, y Jesús ha resucitado con un cuerpo inmortal, ¿no? Todo eso es lo que Pedro está interpretando del Antiguo Testamento, en particular de los Salmos. Entonces, Dios, con la resurrección y la ascensión, ha constituido ante el mundo, ha hecho evidente ante el judaísmo y después ante las naciones, que ese hombre llamado Jesús no fue un hombre común y corriente. No fue esencialmente un fundador de religiones. Hay gente que quiere equipararlo y dice, bueno, tenemos a Jesús, a Mahoma, a Buda, a Krishna. Jesús no fue un fundador de religiones. Jesús fue un profeta, fue un hombre humillado. Más que eso, fue Dios encarnado. No se dice tal cosa de esos otros personajes de las religiones. Y sobre todo, es el único que ha resucitado. Es el único de quien no tenemos la tumba. Y no la tenemos porque está vacía. Porque tiene un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo inmortal y ese poder que tiene ahora sobre la historia de la humanidad y ese poder que tiene sobre las fuerzas del mal, le hace el soberano, el Kyrios, el rey sobre todas las cosas, y el ungido prometido, el Mesías que todos esperaban, el Mesías que efectivamente cuando venga por segunda vez establecerá la paz y el reino de Dios en plenitud. Así que lo que el apóstol Pedro ha predicado en esta ocasión nos muestra la humanidad de Jesús. Tuvo que morir y tuvo que esperar que fuera su Padre
quien lo volviera a la vida y que sea su Padre quien le entregue el reino. Pero también es Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor y porque tiene la gloria de su Padre. Y vamos a cerrar leyendo Isaías 43, del 10 al 12. Un pasaje que se parece al que leía al principio del culto, que nos deja claro que Jesús tiene que ser Jehová, porque si Jesús es el Señor, el último verso que leímos es que el Padre le ha constituido Señor, y si Jesús es el Señor, tiene que ser Dios, porque no hay dos señores, solamente hay un Señor. ¿De acuerdo? Isaías 43, del 10 al 12, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes que mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿De dónde toman nuestros queridos, pues qué diré, testigos de Jehová, su título de este versículo? Vosotros sois pues mis testigos, que yo soy Jehová. Pues somos los testigos de Jehová. Sí, pero los testigos de Jehová dicen que el primer ser creado fue Jesús. Y si nosotros estamos viendo en el Nuevo Testamento que Jesús es Señor, que Jesús es el que va a recibir toda la gloria de su Padre, y aquí dice que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cómo es que los testigos dicen que el Padre es el Dios Todopoderoso y Jesús el Dios poderoso, el menos poderoso? O sea, hay un Dios grande y un chiquito. Aquí dice, ni antes ni después se formó otro Dios. Solo hay un Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero aquí dice, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios, ¿no? Jesús es Dios. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Así que Jehová es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso el Padre ha decidido por amor nuestra salvación. El Hijo encarnó para salvarnos. Invocar su nombre es la manera de ser salvados. Y el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación y resucitará nuestros cuerpos. Díganme si está o no allí en la salvación y en el señorío toda la Trinidad implícita, toda la Trinidad revelada. Y recuerda, hermano, que Jesús esté a la diestra del Padre significa que usted y yo podemos estar confiados, que usted y yo podemos tener paz, porque en medio de la tormenta y de la maldad que azota al mundo, el que tiene la victoria es Cristo. El que tiene su vida o nuestra vida en sus manos es el Señor de todas las cosas. Aquel a quien hemos decidido seguir y de quien hemos decidido ser discípulos, tendrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando eso suceda, el Espíritu Santo convertirá nuestros cuerpos, estos cuerpos hoy débiles, hoy enfermos, hoy envejeciéndose, bueno, no vinieron, ¿no? Puros jóvenes vinieron, pero cuando, a pesar de eso, cuando el Espíritu nos vivifique, nos resucite, entonces se habrá cumplido esa palabra. Todos los enemigos, y el último enemigo, la muerte, es una figura metafórica. La muerte no es una persona. No diga, la muerte es una persona y es un enemigo de Dios y Dios está peleando con la muerte. No, es un poema. Muerte, yo seré tu muerte. El último enemigo vencido será la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero la muerte no es algo. La muerte es una cualidad de los seres finitos.
Sin embargo, la gran misericordia de Dios hará que trascendamos esa finitud unidos a Él. El único eterno es Él, yo no. Pero unido a Él, resucitado, unido a Él, eso es el árbol de la vida y ya no voy a morir. ¿De acuerdo? Amén. Bueno.